Bien, el texto que nos ocupa de nuevo es Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 10. Y leemos: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el sermón anterior nosotros vimos otras bendiciones. Y en las bendiciones que vimos es que hicimos una nota primero aclaratoria, que todas estas bendiciones son un paquete. Nadie puede ser salvo que no haya sido elegido. Nadie es elegido por Dios que no va a ser salvo. A quien Dios derrama su gracia, se la derrama completa. Y estas bendiciones, aunque cada una individualmente es una bendición, en realidad todas unidas forman una bendición, que es la bendición eterna de Dios para con sus hijos. Así que, hermanos, si tú estás en la, si ustedes están en la fe, tú eres bendito en realidad. Y aquí no estamos hablando de las bendiciones del Mercedes-Benz o del Rolls-Royce. Porque aclaramos que estas bendiciones son celestiales, no terrenales. Aquí la idea del evangelio de la prosperidad: ven a Cristo, dame $1,000 esta semana y el Señor te lo multiplicará por 10,000. Esto es una mentira, amado hermano. Dios nunca ha prometido eso. Dios nunca promete eso. Dios bendice al dador alegre. ¿Con qué? Ahí mismo está la bendición. En dar con alegría. Qué bueno que di. ¡Wow! ¡Qué bendición que pude dar! Una de las cosas que ustedes la conocen bien es que nosotros no enfatizamos ni predicamos mucho acerca del diezmo y de las ofrendas. Nosotros damos gracias a Dios que los hermanos han respondido bien a su responsabilidad en la iglesia, y esperamos que los que no están involucrados en ello, pues lo hagan. Pero no porque aquí hay necesidad, no porque aquí le vamos a obligar, no porque aquí le vamos a dar un martillazo por un lado: si no das, el Señor te va, o por el otro lado a mentirles: si das, el Señor te va a hacer rico. Eso es una mentira. Las bendiciones del cielo son espirituales. Gracias a Dios que Él nos da lo que necesitamos para hacer su voluntad en la tierra, y no necesitamos nada más. Además vimos que hay otras dos bendiciones: la redención y el perdón en su sangre. Amado hermano, Dios te ha sacado a ti del reino de las tinieblas y te ha puesto en la luz, en el reino de su amado Hijo, en el reino de luz. Él te ha redimido, te ha sacado de la esclavitud del pecado.
No hay tal cosa como un esclavo al pecado que es creyente. No, el Señor te ha sacado de ese reino de esclavitud. Ahora, el pecado todavía mora en nosotros y tenemos que batallar con él, pero la realidad es, amado hermano, que nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Y cuando un creyente peca, peca porque quiere. Por último, hermanos, vimos que somos perdonados. Usted va al juez y el juez, el fiscal pide 10 años de cárcel. Y el juez dice, ¿sabe qué? Porque nunca ha cometido, eso es la tierra, te voy a perdonar esta vez. El juez dice, porque se ha portado bien hasta ahora, vamos a darle un chance. De hecho, hay ciertas leyes en ciertos estados que si es la primera vez que usted comete algo malo, pues le dan un chance. Pero no es así con Dios. Dios viene como juez y te ve a ti y tú eres tan culpable como el pecado. Y Dios te perdona. Oigan bien lo que es perdonar, hermano. Perdonar es borrar la cuenta que teníamos contra Él. Es como si usted fuera al banco a pagar su hipoteca y en el banco le dicen, no, el dueño del banco decidió pagarte toda tu casa. Tú no tienes que pagar más. Pero es peor, porque nosotros pecamos contra Dios y vamos a ver eso bien claro en el capítulo 2. Y Dios nos perdona, Dios borra la cuenta. Antes de entrar en el sermón de hoy, en el punto de continuación, déjeme decirle algo en cuanto al perdón. ¿A cuántos de ustedes se les hace difícil perdonar? Solamente 2 levantaron la mano. Yo no pedí que levantaran la mano, pero qué bueno, qué voluntad. Hágame así solamente. ¿Verdad que es difícil perdonar? ¿Por qué es difícil perdonar? Porque cuando uno perdona de verdad, bíblicamente, ya la cuenta queda borrada y usted no le puede decir más nada a esa persona de la deuda que usted tiene, que tenía. Cuando usted dice te perdono, ya usted no puede decirle la semana que viene, no te olvides de lo que te perdoné. A mí me gusta preguntarle a los hermanos cuando yo le hago algún daño, ¿me perdonas? Y cuando me dicen que sí, ay, qué rico, porque la próxima vez que me lo diga, le voy a decir, yo no me acuerdo de lo que tú me estás hablando. No, usted se acuerda que usted me dijo, y usted no me dijo, y usted no me visitó, y usted no me... Mira, yo no me acuerdo sinceramente de eso. Ay, el pastor se está poniendo viejo. No, el pastor lo que pasa es que ha borrado la cuenta porque usted dijo te perdono. Y yo no le hago caso de ahí para adelante a lo que usted me diga en cuanto a eso. Así mismo usted. Cuando alguien lo perdone y le mencione otra vez el pecado, dígale a sí mismo, ¿de qué tú me estás hablando? No, de cuando tú me insultaste. Yo no me acuerdo que yo te insulté a ti. Sí, pero ¿no te acuerdas que yo te perdoné? Ah, perdoné. No, la cuenta ha sido borrada. Amado hermano, imagínese usted esto ahora. Usted se presenta ante Dios, que conoce todos los pecados que usted ha cometido sabiéndolos y conoce todos los pecados que usted ha cometido sin saberlos. Y Dios dice, Erika, ven y ora, mi hija. Tú eres mi hija, tú estás perdonada. Wilmer, entra al lugar santísimo, tú puedes porque la cuenta está saldada.
Pero ¿y los pecados que he cometido? ¿De cuáles pecados tú estás hablando? Ya yo los cargué en Cristo. Tenemos redención por su sangre, la muerte violenta, el perdón de los pecados. Esta mañana vamos a continuar entonces con otra bendición. Y solamente voy a citar una bendición. Y la siguiente bendición que Él nos da, perfecto, gracias, está en los versículos 9 y 10. Antes de entrar ahí, déjeme decirle algo. La bendición es esta. Él nos da a conocer el misterio de su voluntad. ¡Wow! Esta bendición dice que Él nos ve como su pueblo. El rey le deja saber a su pueblo lo que Él va a hacer. El rey del reino de Dios le dice a su pueblo, mira, estos son los planes que tengo. Él les revela a la iglesia, a los creyentes, revela a su iglesia el plan soberano de Él y no les esconde nada. Él les da los propósitos divinos que Él tiene para contigo como individuo, para nosotros como iglesia y aún para la historia. Dios no esconde secretos a su pueblo. Lo único de Dios que no sabemos es aquello de Dios que no debemos saber porque es de Dios. Nunca podremos conocer la mente de Dios completa, pero el plan que Dios tiene para con nosotros, el propósito de Dios para con nosotros, el fin de Dios para con nosotros, Dios lo pone claro a su pueblo. De hecho, Jesús ve a los suyos como sus amigos. Dice Juan, capítulo 15, versículo 15, y allí Él está hablando que debemos morar en Cristo como una rama que lleva mucho fruto, está en la vid. Y en ese capítulo, hablando de la comunión que Él tiene orgánica con su pueblo, Él dice lo siguiente en el versículo 15 de Juan 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¡Wow! Déjame hacer una pregunta, hermano. ¿Cuántos de ustedes son amigos de Dios? ¿Cuántos conocen lo que Dios está haciendo? Porque la ignorancia nuestra nada tiene que ver con que Dios no nos lo ha dicho. Dios ha revelado en su palabra que ya somos sus amigos. Dios no nos ve como el siervo que no sabe lo que el Señor hace. ¿Qué es lo que el Señor hace? Yo no sé, yo solamente, Él me dice que lleve agua y yo llevo agua. Me dice que lleve vino y yo llevo vino. Pero yo no sé. No, amigos. Y aunque somos siervos, porque le servimos, Él nos ve como un amigo y nos deja saber lo que Él piensa, lo que va a hacer. Hermanos, y eso es una bendición enorme que veremos en un minuto. El texto dice, Él nos deja saber el misterio de su voluntad. Y este misterio es central para entender las Escrituras. Este misterio es central para entender el matrimonio. Conocer este propósito de Dios, este misterio de Dios es central para criar a los hijos. Es central en nuestro trabajo. Es central en todas las esferas de la vida.
De hecho, es ese misterio revelado por Dios que nos da sentido en las demás cosas. Sin ese misterio central, nada hace sentido para la vida de un creyente. En realidad a nosotros nos gusta más discutir acerca del versículo 4, según nos escogió. Es la elección, no elección, predestinación. Pero en realidad, hermanos, la central bendición de todo esto es el misterio de su voluntad. Mire lo que dice el versículo 9. Dándonos a conocer, Él nos ha bendecido, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Según su placer, según su voluntad. A Él le agradó y le agrada revelar el misterio de su voluntad a su pueblo. Dios no es un Dios que se está escondiendo. Dios se ha revelado. Imagínense que el presidente de Apple lo llama a usted y le dice, mira, quiero decirte todos los planes que tenemos, todos los aparatos, todos los teléfonos, todos los iPads que vamos a poner en venta en los próximos 10 años. ¿A cuántos de ustedes les gustaría saber eso? Bueno, a muchos sí. Eso sería un secreto de negocio increíble. Imagínense que él lo invita y le dice a usted, y usted pregunta, ¿y por qué? Y él le dice, simple y llanamente, porque te quiero dejar saber eso. Pero tú no le dejas saber eso al presidente. No, porque yo te lo quiero dejar saber a ti. Eso sería un gran honor. De hecho, hay periodistas que se matan por saber eso. Amados, el Dios del cielo te invita a su mesa y te dice, siéntate ahí, déjame decirte lo que yo voy a hacer contigo, lo que yo voy a hacer con la historia, lo que yo voy a hacer con los ángeles, lo que yo voy a hacer con los demonios, lo que yo voy a hacer con el mismo Satanás, lo que yo voy a hacer con la muerte. Déjame explicarte lo que yo quiero hacer. Ningún creyente tiene razón para andar sin rumbo. Ningún creyente tiene razón para vivir una vida que es una vida de me levanté en la mañana, desayuné, fui al trabajo, vine del trabajo, comí en mi casa, vi el juego de fútbol, me senté, me dormí y me levanté mañana otra vez. Ningún creyente tiene razón para vivir una vida como un animal. Nacemos, comemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y hay muchos que profesan la fe que viven como un animal sin rumbo. La ignorancia, hermanos, en cuanto a los planes de Dios resulta de nuestra indiferencia a la palabra de Dios. Él nos revela en su palabra sus propósitos y planes. Y en este caso, Pablo les da a conocer a ellos el misterio principal, el misterio que está sobre todos los misterios de Dios. La voluntad de Dios es a su nivel más alto. Pablo la pone en una oración, en una frase, lo pone todo conjunto. Y nosotros somos ignorantes de ello, simplemente porque tratamos la palabra como si no fuera palabra de Dios. Óigame bien, Dios aquí nos revela lo que Él se ha propuesto desde la eternidad, de manera completa.
Por ejemplo, Dios no tenía que decirnos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos hubiese salvado, nosotros no sabemos nada de eso, y cuando llegamos al cielo, yo te escogí. Pero no, Él nos deja saber eso. Yo te predestiné. Yo di a mi hijo por ti. Eso es todo un decreto eterno. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos llenos de su voluntad. Y es vital que conozcamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. El misterio de su voluntad, que veremos en un minuto, nos presenta el plan de Dios a gran escala para que nosotros no perdamos el norte, para que no perdamos el rumbo. Muchos de nosotros tomamos decisiones de trabajo, de iglesia, de familia, de lugar, hermanos, simplemente porque estamos pensando de una manera terrenal. No estamos viendo el plan de Dios. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios se propuso en sí mismo hacer esto. Y esto es una frase muy importante. Él se propuso hacerlo. Y lo que Dios se propuso hacer, se lo propuso en sí mismo. Eso indica que todos estos propósitos serían completados, cumplidos por la obra de Dios, no por la de nosotros. Dios se propuso en sí mismo. Él no se sentó con nosotros y nos dijo, mira, tengo un plan, tú haces esta parte y yo hago la otra. No, Dios se propuso en sí, yo voy a hacer, yo voy a redimir, yo voy a perdonar, yo voy a elegir, yo voy a sacar de la esclavitud del pecado. El texto dice que lo hizo. En él mismo. Romanos 11, 33 al 36 nos habla de la gran sabiduría de Dios. Él no le pidió consejo a nadie. Él no le pidió ayuda a nadie. De hecho, déjeme informarle, diablo, hermano. Cuando Dios se propuso salvarte, tú no te puedes escapar. Hay muchos que creen que le están diciendo que no a Dios. Eso es hasta que la dispensación del tiempo de tu salvación llegue. Y ese día, tú abrirás los ojos, el Señor abrirá tus ojos, tú vas a creer y te vas a decir a ti mismo, wow, qué bruto yo era. Porque Él te va a salvar a pesar de ti mismo. Pero yo no soy un robot. No, tú no eres un robot. Pero Él te va a salvar a pesar de ti mismo. Pero ¿qué? ¿Y qué de mi voluntad? Tu voluntad es esclava del pecado. ¿Tú crees que tú estás libre? No, tú eres un esclavo del pecado. Y Él te saca de ahí. El propósito de Dios no solo es decretado por Dios, sino que es ejecutado por Él. Y puesto de manera negativa. Hermanos, quiero que me escuchen bien en esto. Dios lo hace todo. Por muchas razones que Él conoce, pero yo sé una. Dios no confía ni en ti ni en mí para hacer su obra. Déjenme repetir eso, hermanos. Dios no confía ni en ti
ni en mí para hacer su obra, por eso Él la hace. Hay muchos de nosotros que creemos que Dios nos usa porque nosotros somos. Wow, mira quién soy. Dios, claro que iba a escoger los mejores instrumentos para hacer su obra. Oh, qué lindo soy. Pero no es así, amado hermano. De hecho, Dios escoge lo más bajo y lo más innoble y lo más bruto de la tierra para confundir la sabiduría de los hombres. ¿Por qué? Porque no depende ni de ti ni de mí. Dios quiere que yo sepa que cuando yo predico su palabra, si alguien se convierte, es porque Dios hizo la obra. Porque yo primeramente sé lo pecador que yo soy. Y si yo hubiese sido Dios, yo no me escojo a mí mismo para predicar el evangelio. Pero gracias a Dios que Dios no confía en hombres para hacer su obra, sino que la hace. Ahora, ¿cuál es el propósito? Versículo 10. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La idea de la palabra reunir es la de poner todas las cosas que se han desparramado bajo un orden, una unidad. Alguien ha dicho que se refiere a la idea de cuando un espejo se rompe. Y Dios, en vez de tomar el espejo, ponerlo en una basura y echarlo y comprarse otro espejo nuevo, dice, no, espérate. Ese espejo que yo creé, yo voy a coger cada una de esas piezas y las voy a poner otra vez juntas. Y cuando alguien ve el espejo va a estar tan bueno como cuando empezamos. Esto nos presenta, hermanos, con una serie de ideas y conceptos filosóficos y teológicos, que quizás si quieren discutir un poco de eso, podemos hacerlo en la escuela dominical. Pero nos presenta lo siguiente. Dios lo creó todo, lo diseñó todo, para que el espejo se rompiera y para Él ponerlo otra vez junto. Cuando no había espejo, cuando nadie tenía la idea de un espejo, por ejemplo, Él en su mente, en el aspecto conceptual de la idea de Él, lo creó todo. Ahí está el secreto de los decretos de Dios. Un ejemplo muy común entre los humanos es el acero. ¿Me pueden decir, hermanos, dónde está la mina más grande de acero en el mundo? No saben, ¿verdad que no? Porque en realidad no hay minas de acero. El hierro sí se saca, pero el aluminio, el zinc, se saca, la bauxita y esa cosa. Pero alguien quería diseñar un vehículo que fuese bien fuerte y que fuese de un material liviano, pero fuerte. Y en las aleaciones vinieron con el acero. Pero antes de que el acero fuese, la idea del acero tuvo que ser parte de la mente del diseñador del acero. Y ese acero, Él lo creó, lo compuso para ciertos propósitos. Asimismo, hermanos, es los decretos de Dios. Sin más en esto, vamos entonces a ver qué es reunir todas las cosas en Cristo. Hermanos, déjenme repetir eso. No olvidemos que nosotros somos hechos partícipes de ese conocimiento. Ese conocimiento no debe ser un misterio para los creyentes. Los creyentes tienen la palabra de Dios.
La revelación del misterio, entonces, de reunir todo en Cristo. Al final, Cristo será el Rey de Reyes, declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las cosas estarán bajo sus pies, aún la muerte y sus enemigos estarán bajo sus pies. Todo estará bajo Cristo, unido en Cristo. Y ese es el propósito de Dios. ¿Cuándo va a ser esto? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y cuando oímos eso, inmediatamente nos vamos al fin. Y es verdad, cuando llegue al fin, Cristo tendrá a todo bajo sus pies. Pero también nos habla de la dispensación, el cumplimiento de los tiempos en la historia. Por ejemplo, Gálatas 4 y 5. Dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo fue esta dispensación, este cumplimiento? Cuando Cristo nació de María. Pero también Cristo ha puesto en sus decretos el día de tu salvación. Y en la dispensación del cumplimiento del tiempo en la historia para tu salvación, ese día tú serás salvo. Y entonces nosotros vemos que la historia es una serie de eventos en los que Cristo obra para traer el cumplimiento final de reunir todas las cosas bajo Él. Eso nos indica algo muy importante. Tú y yo vivimos hoy para ser instrumentos en las manos de Dios, para hacer lo que Dios quiere hacer en este tiempo, como parte del proceso para llegar al fin de todas las cosas. Y Dios siempre ha dado a su pueblo lo que Él necesita, lo que el pueblo necesita para que ellos vivan bien en el presente de ellos. Aún antes del diluvio, Dios reveló a Enoc que Cristo vendría en su segunda venida a juzgar. Para que los hombres en su tiempo vieran, Dios no está jugando. El diluvio vino como un preludio del juicio final de Dios. Entonces, Dios quiere que todas las cosas estén reunidas, unidas bajo Cristo. Que Él sea el centro de todas las cosas. Y eso es lo que Él está haciendo en la historia. Y cuando la historia termine, todo quedará con Cristo en el centro. Ahora, esto parece un poco filosófico y teológico, y veo al 99% de ustedes casi dormidos, y el 1% que estaba casi dormido, podía ser durmió. O sea que nadie me está prestando atención. Pero hermanos, déjenme cerrar el sermón con una pregunta. ¿Cómo podemos aplicar esa verdad a mi vida hoy? Porque si de lo que estamos hablando es que Cristo va a reunir todas las cosas y que al final, ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy? Primero, hermanos, vamos a decir 3 cosas. Y lo primero es que Dios Todopoderoso, el Rey del cielo y de la tierra, te ha dejado saber lo que Él piensa. ¿Y qué tiene que ver eso con aplicación? Amado hermano, óyeme bien. Dios se ha condescendido contigo personalmente para decirte lo que Él piensa. ¡Qué privilegio, hermanos!
El Dios de la sabiduría te deja ver en términos generales por qué Él manda una tormenta, por qué Él manda un terremoto, por qué Él manda un ciclón, por qué Él manda una inundación, por qué Él te da salud, por qué Él te da enfermedad, por qué Él te da riqueza, por qué Él te da pobreza. Él te lo deja saber con ese propósito. De hecho, Él te está dejando saber con ese propósito el por qué tú estás donde tú estás. ¡Wow! Yo estoy entonces donde Dios quiere que yo esté, según sus propósitos. Sí, amada hermana, ese hombrecito que tú quieres que Dios se lo lleve a la gloria para que Él disfrute en gloria. Eso es parte de la provisión de Dios en su proceso de reunir todas las cosas en Cristo. Y tú, amada hermana, que estás sola, o amado hermano que estás solo, no te preocupes. Dios ha planeado tu vida ahora para que ese propósito sea una realidad en tu vida. No te pierdas el propósito de Dios, hermano. Es como el gato que estaba en el ferrocarril, en los rieles. Y él estaba muy tranquilito y su cola estaba en el riel. Él oye el tren, el gatito sigue dormido, el tren pasa y le corta la cola. Cuando siente que la cola se la cortan, el gatito se vira para ver qué fue lo que pasó y la otra rueda le corta la cabeza. Amada hermana, amado hermano, no pierdas la cabeza por una cola. No pierdas la cabeza por una cola. Dios no le da cola a sus hijos. Cuando ves tu vida bajo este propósito, entonces tu situación, tu condición hace sentido. Segundo, el entender el misterio de su voluntad, el cual nos dice que es de reunir todas las cosas bajo el señorío de Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Lo más sensato es que yo me someta a esa autoridad ahora. Si es lo que está buscando, si el propósito de Dios es que yo obedezca a Cristo, que me someta a Cristo, que esté bajo Cristo, entonces vamos a obedecer a Cristo ahora. Esto nos mueve entonces a preguntarle a Cristo, Cristo, ¿cómo debo criar yo a mis hijos? Cristo, ¿cómo debo yo servir en la iglesia? ¿Con qué actitud? Cristo, ¿cómo debo yo conducirme siendo un ciudadano bíblico en este país? En el país donde viva. Entonces yo quiero que Cristo sea la autoridad de mi vida. ¿Para qué? Para cumplir el propósito eterno de Dios. Si el propósito es reunir todas las cosas en Cristo, entonces yo quiero ser un pedazo del espejo que ya Cristo controla y lo pegó donde va. Tercero y último, bajo la dirección de Cristo, que es cabeza de la iglesia, como veremos más tarde, debemos usar nuestros dones, talentos, para que el propósito de Cristo se cumpla. Aún en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trabajo, debemos usar todo lo que Dios nos ha dado para avanzar ese propósito que es traer todo bajo los pies de Cristo. Entonces, debemos preguntarnos, Cristo, ¿cuál es el papel que yo juego en mi compañía?
¿Cuál es mi misión en este trabajo? ¿Cuál debe ser mi actitud para con mis padres? Amados, nosotros no estamos en la tierra para resolver este problema o aquel problema. Nosotros estamos en la tierra para avanzar el reino de Cristo, para avanzar los propósitos de Dios, para contribuir siendo instrumentos en las manos del Redentor a expandir ese dominio, esa reunión de todas las cosas bajo Cristo. De hecho, hermanos, déjenme darle, para cerrar, la siguiente aplicación que viene de las mismas palabras de Jesús que todos conocemos. Cuando nos ocupamos de su reino, cuando nos ocupamos de su propósito, todas las demás cosas serán añadidas. A ti no te falta un esposo, a ti no te falta un hijo, a ti no te falta una esposa, a ti no te falta Pedro, a ti no te falta Juan. Lo que te hace falta a ti es que te dediques a servir a Cristo. Cristo te dará todo lo que tú necesitas. Lamentablemente, muchos de nosotros nos vamos al revés. Hasta que Cristo no me dé, yo no hago. Error fatal. Vamos a orar. Oh Padre amado, pon este propósito eterno tuyo en nuestras mentes como el centro de nuestro pensamiento, para que entonces, basado en ese propósito, nosotros decidamos, tomemos decisiones en cuanto a la vida. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien. Altísimo, ¿verdad? Cristo Altísimo Señor es el último.